Hola iglesia, bienvenido a nuestro servicio en línea. Te invito a que cantes conmigo al Señor en esta mañana, amén. Desde el principio diseñaste un plan, me rescataste antes de yo pedirlo. Encontré tu amor, me diste dirección, mi vida tienes en tus manos, Dios. Señor, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Me respondes antes de orar, caminos abres más de lo que imagino. ¿Quién me apartará de tu amor por mí? Mi esperanza siempre en ti pondré. Mi Dios, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo
solo a ti, Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Oh, atención de mi alma es lo que deseas, todo lo que soy te doy. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces y siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Oh, vamos, levanta tu voz. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Señor, y en esta mañana te seguimos adorando y bendiciendo, dándote las gracias, Señor, por un día más de vida, por una nueva oportunidad, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias aún, Señor, por cada dificultad, cada situación que tú nos permites vivir. Queremos tener siempre, mi Señor, un corazón agradecido. Ayúdanos como iglesia, Señor, en medio de las pruebas, dificultades, tantas situaciones difíciles que se pueden estar viviendo al interior de cada casa. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido y ayúdanos a enfrentar cada dificultad, cada situación de tu mano, Señor, reconociendo que tú controlas todo. Hoy quiero, Señor, pedirte por la iglesia, que tú le fortalezcas, mi Señor, y que podamos ver tu mano en cada circunstancia vivida, Señor. Darte las gracias y saber, mi Dios amado, que estamos en tu mano y que tú nos guardas, que tú nos proteges, que mis hermanos puedan sentir eso, Señor, tu cuidado y tu protección, que ellos puedan sentir cuánto amas y cuidas a aquellos que te aman y cómo tú también honras, mi Señor, a los que te honran. En esta mañana, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y todo honor. En Cristo Jesús, amén. Hola mis amados, Dios los bendiga. Hoy es el quinto domingo del mes y hoy vamos a cerrar nuestra serie Marcas de un pastor genuino. Obviamente aplica pues para toda la iglesia, pero queremos señalar las marcas distintivas de un pastor genuino. Animo a los que de pronto se han perdido alguno de los temas, los puedan revisar, están en nuestro canal, allí usted puede verlos, los puede recomendar también a otros. Así que muy pendientes de la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Padre, te doy gracias por darnos una oportunidad más a través de este medio para predicar tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue a la iglesia y llegue a cada corazón que tú así lo has dispuesto. Te pido que me hables, Señor, habla a tu siervo, habla a la congregación y habla a todo aquel que con un corazón humilde quiera recibir, esté dispuesto a recibir tu palabra. Honramos tu palabra y nos sometemos a la autoridad de las Sagradas Escrituras.
Pido que por medio de tu Espíritu Santo ministres a nuestro corazón y que por medio de esta palabra, Señor, tú nos lleves a ser más como Cristo Jesús y que llames, Señor, también a salvación al perdido, al que aún no se ha sometido al señorío de Cristo. Te lo ruego, Padre. Amén y amén. Se llamaba Sadruddin Macken y era un médico moderno, pero era de esos médicos que practicaban la medicina a la usanza antigua. Vivía en Londres y este era de los médicos que cuando los pacientes lo llamaban, él iba hasta sus casas. Él también preparaba algunas de las medicinas con las que le ministraba o les ayudaba a sus pacientes, y en algunas ocasiones, cuando los pacientes no tenían quien los atendiera y quien les ayudara, Sadruddin Macken iba al mercado y les traía el mercado a sus casas y los atendía. ¿Qué tal? Cocinaba hasta para sus pacientes. Este hombre atendió a una anciana de 96 años llamada Becky Williamson. Él la atendió y cuando esta mujer murió, en su testamento dejó $2 millones para su médico. Y en el testamento decía lo siguiente: médicos como él quedan muy pocos. En medio de una sociedad donde los actos de bondad siempre están salpicados por el egoísmo y el utilitarismo, uno se pregunta, ¿será que habrá personas que quieran servir desinteresadamente? ¿Será que hay personas que de puro corazón, de puro altruismo, quieran servir a su prójimo, a las demás personas? Permítame decirles algo. Aunque es cierto que ha habido y seguirá habiendo pastores que buscan sus propios intereses, que estafan a la feligresía, que no cuidan a las ovejas y que quizás sirven pero porque tienen un interés malsano, aún así yo creo que abundan los pastores que sirven desinteresadamente, que en verdad sirven porque aman al Señor, aman a Dios, aman a Cristo, pero que también aman a sus ovejas. Incluso su preocupación es la salvación de las personas para la gloria de Dios. Hoy vamos a cerrar la serie Marcas de un pastor genuino y vamos a ver la quinta marca. Hemos visto ya 4 y vamos a ver la quinta marca: servicio desinteresado. Servicio desinteresado. Y permítame ubicarlos un poquito en el contexto. Hace 8 días, y le recomiendo que vea la cuarta marca, un pastor genuino, o una de las marcas de un pastor genuino es que denuncia a los falsos apóstoles. En el capítulo 11, que lo estudiamos hace 8 días, vimos cómo Pablo no le tembló su pluma para denunciar a los falsos apóstoles que habían tomado dominio de la iglesia de Corinto. Él sarcásticamente los llamó y los calificó de superapóstoles en una ironía. En el capítulo 12 él continúa su denuncia, pero al mismo tiempo hace defensa de su ministerio, defensa de su apostolado. Y en este capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 12, Pablo va a hablar sobre una revelación extraordinaria de parte de Dios que él tuvo, fue al tercer cielo. Y también aquí en este capítulo 12, Pablo les dice, así sin tapujos, que él y su comitiva misionera les ha servido a los corintios de manera desinteresada, que él no está interesado en lo que los corintios tienen, sino en lo que ellos son. Finaliza también exhortándolos, porque en esta iglesia hay algunos creyentes que no se han arrepentido y que todavía están en el pecado.
Vamos a leer entonces la segunda carta de Pablo a los Corintios para finalizar nuestra serie, Marcas de un pastor genuino. La última marca, sirve desinteresadamente. Capítulo 12, segunda a los Corintios 12, del 1 al 21, dice así: Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? En todo caso, no les he sido una carga. ¿Es que, como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos? ¿Acaso los exploté por medio de algunos de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? ¿Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Mis amados hermanos y amigos que me están escuchando en este momento, nos muestra este pasaje que al que es siervo se le nota, o sea, es fácil ver cuando alguien tiene un corazón y una actitud de siervo. Al que es siervo se le nota. Y un principio teológico que vemos en este pasaje es el siguiente: todos los cristianos somos llamados a servir desinteresadamente. Eso no es solamente para los ministros, no es solamente para los pastores, es un llamado para
todos los cristianos. Los cristianos debemos caracterizarnos por servir a Dios, a la iglesia y a los demás de manera desinteresada. Por eso, escuche el aforismo para hoy. Nada ofende más rápido a Dios que hacer el bien por motivos utilitarios y egoístas. Esta es una frase del hermano Pablo Finkenbinder. Dijo él, nada ofende más rápido a Dios que hacer el bien por motivos utilitarios y egoístas. El anhelo que tengo en mi corazón con esta palabra es que aprendamos, amada iglesia, aprendamos a discernir quiénes son realmente los pastores que sirven desinteresadamente. Si hacemos esa distinción, también nos daremos cuenta cuáles son los pastores que sirven con un interés malsano, como dice aquí el hermano Pablo, utilitarista, egocéntrico. Y también que como cristianos queremos, con esta predicación, que como cristianos sirvamos, amados, sirvamos desinteresadamente a los demás. Por eso, aunque la serie es para pastores o estamos viendo las marcas de un pastor genuino, estas características que voy a compartir hoy aplican a cualquier cristiano, deberían estar en cualquier cristiano. Por eso, un servidor desinteresado, sea pastor o sea un cristiano, o sea una persona hasta no cristiana, debe tener las siguientes características. Un servidor desinteresado evita. Versículo 7 les voy a leer de 2 Corintios 12. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Bueno, ya leímos todo el capítulo y aquí nos muestra Pablo que él tuvo una revelación impresionante. Él fue al tercer cielo y cuenta esto, cuando nosotros pues leemos toda la carta, cuenta esto porque los corintios estaban embelesados con los falsos apóstoles, estaban vislumbrados con los superapóstoles. Entonces Pablo les escribe, a ver, hermanos corintios, ¿ustedes quieren saber algo que de verdad los haría vislumbrar? Pues yo fui, dice Pablo, yo fui al tercer cielo y de eso sí deberían de pronto ustedes impresionarse. Por eso vemos claramente que aunque esta no es la intención de Pablo, porque él dice yo nada gano con jactarme, Pablo dice me veo obligado. Es decir, Pablo nunca hubiera contado esta revelación a no ser por el desvío de los corintios. Estos hermanos estaban teniendo en poco el apostolado de Pablo y lo estaban comparando, incluso lo estaban poniendo por debajo de los falsos apóstoles. Aquí el principio es muy claro y quiero que lo escuche. Un pastor genuino evita la jactancia. De hecho, la jactancia descalifica a un hombre de Dios. Pero los superapóstoles se jactaban porque eran judíos, porque conocían y guardaban la ley, porque ellos eran muy elocuentes, mucho más elocuentes que el apóstol Pablo, y Pablo mismo lo reconoce. Entonces Pablo decide romper por un momento su patrón de humildad, sabiendo que no está bien, decide, romper su bajo perfil, su discreción, y por un momento cuenta lo que el Señor en su gracia le permitió vivir. Pero él lo hace con el propósito de desenmascarar a los falsos apóstoles. Escúcheme lo siguiente. Cuando un hombre se jacta de tener revelaciones, tal hombre no es de Dios. Se lo repito. Cuando un hombre se jacta de tener revelaciones,
tal hombre no es de Dios. Aparte de que no hay nuevas revelaciones, pues el canon de las escrituras está cerrado, es decir, nadie puede decir, ay, Dios me mostró, Dios me dijo esto, y eso va a estar al mismo nivel de las escrituras, jamás. Aún así, se ve aquí que Pablo es cuidadoso y él está diciendo, voy a abrir como un pequeño paréntesis, yo tuve una gran revelación. Ahora, cuando estos superapóstoles y estas personas que también tenemos en nuestro medio empiezan a hablar de sus revelaciones, vea, ese deseo y esa acción de mostrarle a los demás que, uy, Dios a mí sí me muestra cosas, es evidencia de que tal persona se quiere jactar y quiere con esa jactancia y con esa supuesta revelación ejercer dominio sobre quienes lo escuchan. Y eso, mis amados, es muy peligroso para el que se jacta y para los que escuchan. Por favor, présteme atención. Un pastor genuino no buscará que los demás supongan más de lo que él es. Esa es una marca de un pastor genuino. Él actúa con transparencia y no tiene por qué estar contando cosas que en su intimidad con Dios él tiene. ¿Quién es un pastor o qué es un pastor? Permítame resolver esa pregunta. Un pastor es un pecador que ha sido redimido por la bendita gracia, por la sangre de Cristo Jesús, nada más. Eso es un pastor. No es alguien especial, no es una persona con superpoderes, no es una persona con una aureola, no es alguien infalible, no es alguien que no peca, no es alguien que ya tiene resueltos todos sus problemas, no es alguien que tiene mayor acceso a la presencia de Dios. Como algunos me han dicho, ay pastor, ore usted porque usted el Señor sí lo escucha. No. Un pastor es un siervo, nada más. Ahora, eso no quiere decir que irrespetemos a los pastores y que no valoremos a los pastores. No significa que no reconozcamos el llamamiento santo al ministerio que Dios le ha hecho a los pastores. De hecho, ese es el punto del capítulo 11 y 12 de 2 Corintios, y se lo voy a leer en el versículo 11. 2 Corintios 12:11 dice, me he portado como un insensato. ¿Por qué dice Pablo que se ha comportado como un insensato? Porque contó la revelación de haber ido al tercer cielo. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes, mírelo, ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. La jactancia es tan peligrosa que Dios protege a sus siervos para que no caigan en ella. Aprenda esto, mis amados. La jactancia es tan peligrosa que Dios protege a sus siervos para que no caigan en ella. ¿Cómo lo hace? Dios sabe lo peligrosa que es la jactancia. Dios lo sabe. Entonces Dios, como ama a sus siervos, a los que ha puesto en el santo ministerio, Dios mismo los va a proteger. ¿Cómo lo hace? Nos lo dice el versículo 7 al 9. Dice así, el apóstol Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es como si el Señor hubiese mantenido a raya al apóstol Pablo por medio de este aguijón o por medio de esta espina, como lo traduce la Nueva Versión Internacional.
Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante porque yo he escuchado una interpretación malsana acerca del aguijón en la carne o la espina en el cuerpo del apóstol Pablo. Escúcheme bien. El aguijón o la espina no se refiere al pecado. Por favor, sáquese eso de la cabeza. No se refiere al pecado. Algunos eruditos bíblicos dicen que la espina fue una enfermedad que Pablo tuvo en los ojos. Recuerden que cuando él ve al Señor Jesucristo, él quedó ciego. Después viene Ananías a los 3 días y ora por él y le caen como unas escamas. Algunos se han atrevido, y eso es una especulación, que Pablo quedó con una enfermedad en los ojos y que eso era lo que él le rogaba al Señor, que le quitara, que le sanara, y que Dios nunca le contestó. Otros han dicho que esa espina o ese aguijón en la carne era que Pablo sentía la culpa y el remordimiento por haber sido perseguidor de la iglesia. Entonces los recuerdos de cuando él arrastraba a los hermanos, quizás asesinó a algunos hermanos, pues la palabra no lo dice con toda claridad, pero sí dice que él los arrastraba, que los hacía comparecer, que los metía a la cárcel. Algunos eruditos se han atrevido a decir que la espina, que el aguijón en la carne era recordar, que Dios le permitía recordar todas esas cosas. En lo personal, yo creo que la espina y el aguijón que tenía Pablo en su cuerpo era las pruebas y los sufrimientos permanentes y continuos que él tuvo que atravesar y que infligieron dolor en su cuerpo. Sufrió maltratos, golpes, cárcel, azotes, naufragio. Esa es mi postura, pero obviamente tampoco lo puedo afirmar con total seguridad. Permítanme decirles algo acerca de la jactancia. El hermano Jorge Atiencia cuenta que en una ocasión un pastor de Bogotá se le acercó a pedirle un consejo. Su ministerio estaba creciendo, iba avanzando. Entonces este pastor se acerca al hermano Jorge Atiencia para pedirle que le dé un consejo de cómo manejar el ministerio. Y el hermano Jorge Atiencia le aconsejó que se cuidara del poder, que se cuidara del dinero y que se cuidara de separarse, de aislarse de la comunidad de pastores en Bogotá. Lamentablemente, este pastor no hizo caso a ese consejo. Terminó independizándose, montando un ministerio independiente. Terminó siendo uno de los pastores más ricos de Colombia y ostentando, por tanto, mucho poder. Escúcheme lo siguiente. Quien no se cuida de la jactancia, con toda seguridad caerá en la desgracia. Eso no es solo para los pastores, eso es para todos. Quien no se cuida de la jactancia, con toda seguridad caerá en la desgracia. No quiero que piense que este mensaje solamente aplica a los pastores. Usted también ha sido llamado a ser un siervo que brinda a los demás un servicio desinteresado. No busque que lo honren, no busque que lo admiren, no busque que sacar pecho si el Señor lo llega a usar en algún don espiritual. No busque eso. Recuerde que en aquellas cosas pequeñas que hacemos o grandes que hacemos, allí está es la mano de Dios. Somos simplemente instrumentos en la mano de Dios. Y dependamos siempre del Señor, guardándonos de toda jactancia. Consideremos por un momento al Señor Jesucristo. Él, en su ministerio terrenal, pasaba tan desapercibido que a menos que Él hiciera un milagro, nadie sabía quién era Cristo Jesús. El día que lo prendieron hubo alguien que tuvo que entregarlo. Vestía tan normal como los demás, hablaba tan normal como los demás. Escuche lo siguiente. Quien tenía de qué jactarse, jamás se jactó. Qué impresionante, Cristo Jesús. Quien tenía de qué jactarse, jamás se jactó. Usted y yo no tenemos nada, absolutamente nada de qué
jactarnos. Entonces recuerde, un siervo desinteresado evita. Y vamos a ver la segunda característica. Un siervo desinteresado edifica. Versículo 19. Vea lo que escribe Pablo. Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Los corintios, gracias a los superapóstoles, a los judaizantes, a estos que se creían más que los demás, incluso más que el apóstol Pablo, aquellos, estos que hablaban mejor que el mismísimo apóstol Pablo porque tenían oratoria y elocuencia, estos hicieron que un pensamiento prejuiciado dominara la mente de los corintios. Entonces Pablo dice aquí en esta carta que todo ese tiempo, es decir, desde que plantó la iglesia, como en el año 51, hasta más o menos el año 58, que es que escribe esta carta, Pablo dice que en todo ese tiempo, lo único que él ha hecho y su comitiva misionera, lo único que han hecho es trabajar para que ellos amen a Cristo, sigan a Cristo, crezcan en la fe, sean santos, sean puros. Es a lo que se ha dedicado el apóstol Pablo. Pablo les escribe a los corintios: vea, estimados hermanos corintios, en lugar de defendernos a nosotros escuche lo que dijo Pablo, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Esa frase usted la podría subrayar ahí en este versículo 19. Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Escuche, un pastor genuino habla delante de Dios y en nombre de Cristo. Grábese eso. Un pastor genuino habla delante de Dios y en nombre de Cristo. Es decir, Pablo tenía muy claro, ¿cierto?, ¿quién era su primer y más importante espectador y oyente? Dios. Pablo está diciendo, cuando yo predico, cuando yo enseño, cuando yo escribo, lo estoy haciendo delante de Dios. Por lo tanto, él tenía una conciencia, digamos, muy clara, lo hacía con temor y temblor. Y eso es lo que le pasa a un pastor cuando realmente es un pastor genuino. Cuando habla, cuando predica, cuando enseña, lo hace con reverencia, lo hace con sentido de urgencia. Se va a esforzar por estar a la altura porque sabe que su primer espectador y oyente es Dios. Al mismo tiempo, Pablo hablaba en nombre de Cristo. Era como si Cristo mismo estuviera dando cada mensaje. Él no presentaba su propio mensaje. Pablo se limitó a presentar la doctrina de Cristo. Y tanto amó Pablo la doctrina de Cristo que la llamó mi evangelio. No porque fuera de él o le perteneciera a él, porque amó esa doctrina, la abrazó con todo su corazón, la creía con todo su ser. Y eso hace un pastor genuino. Quiero preguntar, ¿qué pasa cuando un pastor predica delante de Dios y en nombre de Cristo? ¿Qué pasa? Escúcheme. Puede haber edificación. Y digo puede porque al menos en los corintios eran sospechas de las motivaciones de Pablo. Esto es impresionante. Impresionante. Pablo ha hablado en nombre de Dios, delante de Dios y en nombre de Cristo. ¿Y cómo están recibiendo el mensaje de los corintios? ¿Quién sabe este apóstol qué motivaciones oscuras y ocultas tiene por debajo? Mire que unas líneas antes Pablo había dicho, voy a leer versículos 16 al 18.
En todo caso, no les he sido una carga. ¿Es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos? ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Vea, los corintios sospecharon de quien no debían sospechar y aceptaron a quienes debían rechazar. ¡Qué ironía! A los superapóstoles, a los falsos maestros, los abrazaban, los elogiaban, se les arrodillaban, ellos los abofeteaban, pero con Pablo tenían sus sospechas. ¿Quién sabe qué traerá Pablo? ¿Quién sabe qué tendrá Tito por ahí por debajo de la mesa? Eso fue lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Por eso Pablo les había dicho en el versículo 14, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Escúcheme bien, a un pastor genuino le interesa el alma de las personas, no sus billeteras ni sus chequeras. A un pastor genuino le interesa el alma de las personas, no sus billeteras. Tuvo que haber sido muy triste y muy doloroso para el apóstol Pablo ser objeto de sospechas por parte de los corintios. Él se había esforzado en edificarles por medio del Evangelio de Cristo, pero había sido mal interpretado por esta feligresía. Pablo entonces fue muy cuidadoso con esta iglesia, en especial con la iglesia de Corinto, y no había recibido ayuda económica por parte de ellos, no porque no fuera justo y porque no la mereciera, sino por las suspicacias y las sospechas que manejaban los corintios, influenciados por los falsos apóstoles. Así que Pablo, mientras estuvo en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, dependió, escúchenme bien, dependió de las ofrendas y de las ayudas de otras iglesias. Se lo leo en el versículo 13. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Esta fue una palabra fuerte. Dice, he evangelizado y he compartido el evangelio en muchos lugares y he plantado muchas iglesias. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las demás iglesias y ustedes? En que ustedes nunca me ayudaron económicamente. Y se disculpa, ¿no? Dice, perdónenme si los ofendo. Ya se los había dicho en el capítulo anterior. Voy a leerles 2 Corintios 11, del 7 al 9. Dice así: ¿es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Présteme mucha atención. Un pastor genuino se entrega a sí mismo para bendecir y edificar a otros. Un pastor genuino es alguien que ha renunciado a su propia vida, a sus proyectos, a sus gustos, a sus hobbies, a su prestigio, a sus vacaciones, a sus días de fiesta y muchas veces hasta su propia familia por edificar las vidas de otras personas. ¿De quién aprendió eso el apóstol Pablo? ¿Y de quién aprenden eso los pastores genuinos? Del buen pastor, de Cristo Jesús. Cristo Jesús renunció a todo por venir a rescatarnos, por venir a darnos vida, por venir a bendecirnos, por venir a edificarnos. Vea, una noche cierta mujer estaba estacionada en su automóvil y tenía los audífonos puestos escuchando música. La noche era oscura y de repente
A ese lugar llegó un hombre y empezó a golpear la ventana y le decía: ¡abra la puerta! ¡Abra la puerta! Esta mujer se asustó, quiso llamar a la policía y el hombre más duro le golpeaba: ¡abra la puerta! ¡Abra la puerta! Esta mujer cayó en histeria, en preocupación, y cuando se dio cuenta, el hombre regresó con una piedra, partió el vidrio de la ventana, abrió la puerta y la sacó rápidamente. Enseguida pasó un tren y destruyó el automóvil. Esta mujer no sabía que distraídamente se había estacionado en una carrilera. Así les pasa a muchos cuando tratamos de anunciar, cuando tratamos de hablar, cuando tratamos de edificar a otros. Seremos malinterpretados. Muchas personas piensan que les estamos haciendo daño. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona, sepa que puede ser malinterpretado. Esa persona va a creer que usted se las cree santo, que usted lo está juzgando, que usted lo está criticando, pero esa persona no alcanza a ver que con el evangelio lo que usted pretende o lo que un predicador pretende, un predicador genuino, es salvarle, darle un mensaje que lo va a salvar de la destrucción. Muchos hermanos están en una posición peligrosa y cuando se les ha confrontado, yo he visto cómo han tomado malas decisiones. No logran entender que cuando se les habla, que cuando se les enseña el evangelio, que cuando se les predica el evangelio de Cristo, lo que queremos es su edificación. Hemos visto cómo actúa un siervo desinteresado. Un siervo desinteresado, número 1, evita. Y número 2, un siervo desinteresado edifica. Y vámonos con la tercera característica. Un siervo desinteresado exhorta, que sería una extensión de edificar. Un siervo desinteresado exhorta. Mire cómo finaliza este capítulo. Versículos 20 al 21. En realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. ¿Cómo termina esta carta? Bueno, luego de abrirles el corazón de par en par el apóstol Pablo, como nunca antes lo había hecho, entonces Pablo termina exhortándolos. Pablo termina corrigiéndolos. Pablo retoma con una palabra muy pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque ama a estos corintios y dentro de ellos hay muchos, no son pocos, hay muchos que no se han arrepentido. Es decir, en el tiempo que los corintios aceptaron a los falsos apóstoles y abrazaron a un Jesús y a un evangelio diferentes, en la iglesia comenzó a crecer el pecado. Porque eso es lo que pasa, mis amados, eso es lógico. Al no estar siendo enseñados con la sana palabra, con la sana doctrina, al no estar siendo instruidos en la verdad de la palabra de Dios, solo tomó un tiempito para que los hermanos corintios aceptaran lo inaceptable. En Corinto había aparecido la maleza del pecado y eso sucede cuando se abrazan falsas doctrinas, cuando se abraza un evangelio light, un evangelio que no me mortifique, que no me hiera. Así como para que haya flores y un buen prado en un jardín, hay que abonarlo, hay que fumigarlo, hay que podarlo. De la misma manera, para que haya buenos frutos, tanto en el cristiano como en una iglesia local, en esa feligresía también hay que fumigar. En esa feligresía también hay que podar las vidas, hay que abonarlas, hay que quitarle esa matica, esa hojita, esa maleza que está saliendo. Porque para que haya maleza o para que salga maleza no hay que hacer nada. No hagamos nada y verá que sale maleza. Así pasa en la iglesia también.
¿Qué pecado señala Pablo en este pasaje? Pues quedó mal la pregunta, no es qué pecado, ¿qué pecados? Plural, se los voy a enumerar. Peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, peleas, celos, arrebatos de ira, sí, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos, impureza, inmoralidad sexual y vicios. 11. Desde luego que habían más, pero Pablo señala los que él sabe y él sospecha que son más fuertes en la vida de los corintios. Y él dice, eso para mí es una humillación. Cuando yo vaya a visitarlos y vea y constate que realmente hay eso, yo voy a salir humillado delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que espera un pastor es que la iglesia viva la verdad que se le predica. No solamente que la escuche y se jacte, ay, a mí sí me enseñan bien, uy, mi iglesia sí enseña la sana doctrina, pero si no la vivimos, mis amados, si no la vivimos, ¿para qué? Obviamente esta no debería ser la imagen que debería proyectar una comunidad que sigue a Jesucristo. ¿Usted vio ese listado? ¿Acaso esa debe ser la imagen? Es por eso que unas líneas después, Pablo les escribe de la siguiente manera. Voy a pasarme al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Vea lo que les escribió Pablo. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Es decir, estimados corintios, le dijo Pablo, ustedes tienen que revisarse si en verdad son cristianos. Qué palabra fuerte, ¿cierto? En esta exhortación Pablo les está mostrando la posibilidad de que en ellos, en algunos de ellos, realmente no había un nuevo nacimiento, realmente no se habían encontrado con Cristo. Palabras fuertes, pero necesarias. Pablo les está mostrando los frutos de haber abrazado un falso evangelio, un falso Jesús, de haber aceptado a los superapóstoles. Escúcheme, por favor. La exhortación es una de las funciones más incómodas del ministerio pastoral. ¡Qué tremendo! El pastor es lindo hasta que exhorta. Bueno, y muchas veces no, siempre es feo. Y digo que es una de las funciones más incómodas, porque no es la única. Hay otras que resultan también un tanto incómodas. Un pastor genuino no se quedará callado frente al pecado de la grey. No se quedará callado. Es que no puede. Si se queda callado, es un cómplice y es un farsante. Realmente no ama a Cristo y no ama a sus ovejas. Vea, esta es una época donde ser un pastor genuino mejor dicho, es un desafío, es muy difícil por varias razones. Le voy a decir 5. Primera, la gente es muy mimada. Estamos en una generación mimada, en una generación consentida, caprichosa. 2, la gente exige derechos. La gente de ahora es una gente demandante de derechos. Número 3, la gente elude responsabilidades. La gente no quiere aceptar deberes, exige derechos, pero elude responsabilidades. 4, la gente tiene un oído muy selectivo, solo quiere escuchar las bendiciones de Dios, los favores de Dios, la gracia de Dios, pero no quiere escuchar las demandas de Dios, no quiere escuchar el costo del discipulado, no quiere escuchar que Cristo nos manda llevar una cruz. Eso no lo quiere escuchar, y a ese mensaje lo llaman mensaje legalista. Y número 5, la gente no reconoce autoridades. ¡Qué tremendo! Entonces, toda esta mezcla de factores hace que el ministerio pastoral en la actualidad sea inmensamente difícil. Es obvio, a Pablo le tocó también que vivir lo mismo. Aún así, el Señor sigue levantando pastores genuinos, dispuestos a enfrentar estos desafíos. Y escúcheme bien, las ovejas del Señor sí escucharán a estos pastores. Sí los escucharán, claro que sí. ¿Escucharán la voz de Dios? Por medio de estos pastores. El hombre me preguntó: pastor,
¿Usted cree que si abandono a mi esposa y decido casarme con otra, entonces me voy a condenar? ¿Qué tal la pregunta? Y entonces, sin dudarlo 2 veces, yo le dije, sí. Si usted abandona a su esposa y se casa con otra, usted se va a condenar. Aconsejando a una mujer soltera, le dije, usted debería alejarse de esa relación, porque ese hombre no es cristiano. Además, si usted busca casarse con ese hombre que ya está casado, estará pecando contra Dios. A un joven le dije, no se deje llevar por las pasiones efímeras de este mundo. Esa es una trampa del diablo. Tarde que temprano todo eso acabará. En los 3 casos que acabé de citar, las personas rechazaron la exhortación, rechazaron el consejo, no les gustó, no están en la iglesia. Algunos llaman a eso legalismo, pero en realidad se llama evangelio. Es que el evangelio nos exhorta, es que el evangelio nos llama a cambiar de vida, es que el evangelio nos llama a ser diferentes. Escúcheme, Cristo no condenó a la mujer adúltera, pero le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Un pastor comprometido con la causa de Cristo hablará en los mismos términos. Claro que él no va a condenar, no es quien para condenar, no es nadie para condenar, pero dirá, no vuelvas a pecar, apártate de tu pecado. Sin duda, Cristo, el Señor Jesucristo es modelo de todo esto. Vea, como le dije anteriormente, quien podría jactarse evitó la jactancia. Vivió para edificar, predicó el evangelio, exhortó. Nosotros no podemos, escúcheme, es que no podemos evitar la jactancia, no podemos edificar a los demás y no podemos exhortarlos a menos de que Cristo mismo habite en nuestros corazones. Estas cualidades Pablo las tiene porque conoció a Cristo. Para hacer esto, para servir desinteresadamente, necesitamos a Cristo morando en nosotros por medio de su Espíritu. Solo Cristo nos puede dar esta capacidad. Si usted no es cristiano, pídele al Señor que lo ayude para que pueda ser un siervo desinteresado. Si ya es cristiano y no está viendo estas características, amado, amada, arrepiéntase. Dígale, Señor, yo quiero ser un siervo desinteresado. Escúcheme lo siguiente. El mundo está plagado de amos, jefes y señores. Decida ser solo un siervo. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, fiel y verdadera, poderosa, eficaz. Palabra que convierte, Señor. Palabra que tiene ese poder de convencernos, de transformar nuestra mente y cambiar nuestro proceder, nuestra conducta. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la comunidad Vida con Propósito, a mis hermanos, al cuerpo pastoral, al liderazgo. Ayúdanos a ser todos, Señor, todos siervos desinteresados. Pero te pedimos, Señor, por los que han de escuchar esta palabra, para que también ellos quieran abrazar estas preciosas cualidades de Cristo Jesús, que se vieron en tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, y que deben verse en nosotros. Permite que también sus corazones sean tocados. Levanta, Señor, una iglesia. Oro por la iglesia nacional y la iglesia mundial, Señor. Levanta más hombres y mujeres, siervos, Señor, solamente siervos. Permítenos tener la dicha, la gloria de ser solamente siervos rescatados a precio de sangre, siervos que tú has dignificado, que tú nos has dado honor por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Pido que esta palabra siga actuando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos lleve a cambiar en la conducta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.
Bueno, queremos dar las gracias a todos aquellos que hicieron el culto, que se quedaron hasta el final, que no simplemente dieron clic y terminaron, sino que pudieron observar toda la adoración, la palabra del Señor. Nos agrada y nos da mucho gusto saber que nos están oyendo y que están recibiendo la palabra del Señor. Les bendecimos con todo nuestro corazón. Ustedes son la razón por la cual hacemos todas estas transmisiones, obvio porque queremos adorar al Señor, pero como diría Pablo, ustedes son el motivo de nuestro orgullo en el Señor. A ustedes les servimos, les amamos, esperamos que la palabra bendiga sus vidas, les edifique y, como siempre decimos, multiplique esto para que la palabra llegue a más personas. Amada iglesia, los bendecimos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.